Faltan 25 minutos para las 9. Primero, ¿qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo te va? Bien, Juanma, Buen día. a la distancia. ¿Cómo estás, Connie, tú? Bien, muy bien. Oye, hemos hablado harto por supuesto, la noticia de la muerte del Papa, un tema que vamos a seguir cubriendo durante estos siguientes días y de forma prioritaria, pero ya vamos a hablar un segundito, por supuesto, de política, pero hay otro tema que no hemos alcanzado a desarrollar, porque por supuesto que la contingencia manda, pero de todas formas es bien relevante lo que ocurrió ayer en la madrugada con este grupo de por lo menos 12 personas que protagonizó este ataque incendiario en la central hidroeléctrica Rucalhue, que está en la comuna de Quilaco, en la región del Biobío, que ocurrió a eso de las 2:30 de la mañana, cuando lo que se sabe hasta ahora, ¿no?, son sujetos armados que ingresaron al recinto, intimidaron a los guardias, prendieron fuego a una gran cantidad de maquinaria. Por lo menos Carabineros ha detallado que los atacantes que tenían armas de fuego amenazaron a los guardias de seguridad de la central, incendiaron toda la maquinaria que había en el lugar. Estamos hablando por lo menos unos 45 camiones, 5 maquinarias. 2 de los 4 guardias resultaron con lesiones leves a lo menos, es lo que se informó inicialmente. Es la PDI la que quedó a cargo de esta investigación. Están desarrollando una serie de diligencias para poder determinar primero la dinámica de los hechos, pero finalmente, y esto es lo más importante, establecer la identidad de quienes participaron de este hecho, que fue condenado rápidamente por el presidente Gabriel Boric, el ministro de Seguridad, pero ha provocado también reacciones a nivel empresarial y que generan una duda bien importante, Connie. Oye, en un momento que no es un momento fácil con China, no solamente para Estados Unidos, porque Chile también tiene ahí una negociación y un equilibrio que mantener. De hecho, se anunciaba, ¿verdad?, la caída de este proyecto astronómico que tiene justamente intereses chinos en lo que pudiese haber de alguna manera complicado o enfriado en algo las relaciones. La embajada china, y esto viene hoy día en la portada del Mercurio, hace el punto de que este ataque a la hidroeléctrica socava la confianza de sus empresas en Chile. Este proyecto que fue atacado con estos 50 maquinarias quemadas, los 2 guardias heridos que tú relatabas, es propiedad de una filial de una gigante energética china. Y el atentado hoy está consignado como el mayor que se produce contra camiones y maquinaria privada en 3 décadas. O sea, ojo con esta noticia, porque es una noticia que tiene múltiples consecuencias. Es el atentado más grave en 30 años, ocurre en una región que al menos en los últimos números de cantidad de atentados o de ocurrencia de este tipo de delito venía relativamente a la baja, o sea, con una situación en algo bajo control. Están los chinos de por medio con la propiedad de la empresa y con esta advertencia de que el ataque socava la confianza de las empresas en nuestro país, y se da en el contexto de aplicación inicial de la ley antiterrorista, que ya fue invocada por el gobierno para la presentación de la querella, y los expertos están de acuerdo y la justifican. Finalmente, esto lo anunció ayer el ministro Cordero, y en medio de un clima electoral además también, ¿verdad?, que hace que cualquier cosa sea mucho más grave de lo que con la gravedad que esto tiene. No es por desmerecerlo bajo ninguna circunstancia. Así es. Rodrigo, vamos con la agenda política. Sí, harto de esto va a tocar también al gobierno que poco va a tener espacio para dejarlo de lado. Conversamos con la Connie, día importante para el ministro de Seguridad, Luis Cordero, que va a tener que enfrentar esto. Bueno, ya lo hizo el fin de semana con el anuncio de la ley antiterrorista. Pero hoy día era, o va a ser, no sé todavía cómo va a modificar la agenda con la muerte del Papa, lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero a raíz de todo lo que vivimos el día jueves y viernes con las declaraciones de Evelyn Matei, y ya el viernes con la certeza de que se estaba conversando para realizar primarias en la oposición, y en particular en Chile Vamos, porque no son todas las oposiciones las disponibles, comenzó un ruido durante el fin de semana bien interesante, ¿eh? Aunque algunas de las figuras que podrían ir a primarias niegan conversaciones durante estos últimos 3 días, sí hubo un efecto, Connie, Juanma, que está generando mucho inquietud en sectores de Chile Vamos, que algunos empiezan a no a arrugar la nariz a Evelyn Matei, pero a levantar ciertas alarmas, primero por lo incontrolable de sus dichos. La entrevista en Radio Agricultura que conversamos largamente hace ya algunos días, que todavía sigue reflotando en cualquier entrevista o conversación que surja desde la centro derecha, porque fue una semana bien para el olvido, ¿eh? No solo eso, sino que su crítica al acuerdo SQM-Codelco y también el error de las cámaras de seguridad en el Estadio Nacional. Hubo encuestas durante el fin de semana que marcan escenarios que la siguen teniendo en un lugar preferente. De hecho, cuando se pregunta en Cadem, por ejemplo, por quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, Evelyn Matei sigue liderando, pese a bajar 3 puntos con 17%.
pero seguido de un José Antonio Kast, que empieza a meterse nuevamente en ese segundo lugar que le había arrebatado Johannes Kaiser. Fiel reflejo, y aquí no hay duda que es la derecha, centro derecha y derecha más extrema o más dura, la que está liderando por lejos las mediciones, sea cual sea la que uno vea. Y aparece una Janet Jara con una Carolina Toá en un cuarto y quinto lugar con 6 puntos. Aparece Paulino Bodanovich con 1, pero primera vez que aparece en la medición de KM al menos. Pero donde yo creo que está la dificultad y lo que están mirando con mayor cuidado es lo que ocurre en un escenario de primera vuelta con Toá, con Kaiser, con Jara o con Kast. Si se pone sobre la mesa, y aquí es donde ya empiezan a mirar con preocupación algunos sectores, una primera vuelta con Carolina Toá y con Johannes Kaiser, José Antonio Kast empata a Carolina Toá en un segundo lugar, con 17 puntos, y una Evelyn Matei con 25. Y si el escenario es sin Johannes Kaiser, es prácticamente un empate entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, 25 y 24. Desde la izquierda sí que están preocupados, porque si uno se quedara solo con la encuesta, por supuesto que hay que revisar una serie de otras cosas y que son fotos del momento y que nos queda bastante tiempo para poder resolverlo. Una segunda vuelta pareciera tener respuesta, y sería con las dos derechas. Y eso de alguna manera asusta al electorado que hoy día debería estar decidido por una Evelyn Matei, sino que pone de nuevo sobre la mesa a un José Antonio Kast que en criteria también vuelve a tener un alza. Evelyn Matei tiene ahí un porrazo significativo, de 31 a 25%, y un José Antonio Kast con Juanma que sube del 15 al 17 y se mantiene en un segundo lugar por sobre Johannes Kaiser. Es bien complicado para la decisión que se vaya a tomar hoy día en relación a las primarias, que tiene que sortear 2 vallas, no, más de 2 creo yo. Lo que conversábamos con Cristian Monkever hace un ratito, que es partidario de las primarias, o las hubiera preferido en otra oportunidad, pero bueno, ya... démosle con las primarias. Pero la primaria tiene que sortear una cuestión legal, que pueden tener un vicio legal ahí por ley antidíscolo, sí. Que la ley antidíscolo habla de los candidatos, no dice que tengan que... No está referida solamente a los parlamentarios. Puede ser interpretable y habrá que ver qué dice el CERVEL finalmente sobre eso. Con Gino Lorenzini. Claro, efectivamente. Que era PDG y finalmente fue como independiente, pero lo bajaron. Lo bajaron. Bueno, ahí hay una cuestión que sortear y que eventualmente va a ser un problema. Va a ser un problema y vamos a ver qué hace Renovación Nacional entonces, si mantiene su candidata proclamada, que es una contradicción en los términos, partidos que proclaman candidatos, porque esto de decir que la primaria se puede hacer hoy día o en cualquier momento, los partidos proclamaron una candidata. Y tampoco es que la proclamaron apurado, no, se tomaron su tiempo. Evópoli especialmente, ¿verdad? Evópoli se tomó su tiempo, y ojo que desde Evópoli, que está en una posición bien especial en esta pasada, porque está viendo si levanta una candidatura, pese a la proclamación reciente, fueron los últimos en proclamarla, pero además también con un sector de Evópoli que levantó durante los últimos días de la semana pasada una crítica muy dura a Evelyn Matei, muy dura. Que movió en redes sociales con fuerza Hernán Larraín, pero que suscribieron después detrás de él varios más, a propósito de los dichos sobre el golpe de Estado. Refrendando su compromiso no solamente con una visión del momento histórico de si era inevitable o no era inevitable el golpe, sino y principalmente en relación con el tema de la violación a los derechos humanos. Entonces, son demasiadas las vallas que tiene que sortear. Resumo de vuelta: la legal, ¿verdad?, que tiene una duda gigantesca, la conveniencia política, la situación particular de algunos partidos que han sido más críticos en este último momento, y le sumo además también la señal de debilidad respecto de la candidata que instalan de manera inevitable. Es inevitable que haya una asociación al mal momento que dejó instalado Evelyn Matei la semana pasada, con que los partidos ahora se urjan y quieran hacer una primaria. Sí, el timing es nefasto. Es nefasto, sí. Es muy malo, le puede hacer mucho más daño aún. Sí, yo, aquí lo he dicho en otras veces, soy fiel promotor de las primarias, pero cuando las cosas llegan a última hora y de la forma que están llegando, al menos uno puede cuestionarse la validez de ellas. Si uno, dependiendo con quién converse. Bueno, aquí largamente con Juanma conversaron con Cristian Monkever, que ha sido uno de los promotores de Francisco Chaguán. La necesidad de movilizar una campaña que para muchos está estática
es quizás el principal elemento, que haya visibilidad territorial de Evelyn Matei, que recorra nuevamente el país, pero que lo haga con más bulla, digamos, porque no hay duda que lo ha hecho y que ha estado en Magallanes, como ha estado en Colchane, y ha hecho una serie de actividades y anuncios en distintas zonas, pero pareciera ser que no es tan visible y al menos sienten algunos que no moviliza las bases ni siquiera de Chile Vamos en algunos de esos sectores, que finalmente son los que tienen que ir a votar. Yo no tengo duda de que en Chile Vamos van a votar por Evelyn Matei, mayoritariamente, pero esto tiene mucho también de comunicacional y mediático, a veces excesivamente, pero podría convertirse en una de los factores que promuevan esta candidatura. Hay un elemento a considerar que ocurrió durante el fin de semana, que me tocó conversar con un par de figuras de Chile Vamos, y hay quienes sostienen una crítica al rol que ha tenido Rodrigo Galilea, no solo en la decisión y en la definición con Juanma de no realizar primarias y de alguna manera pegarle un portazo a Francisco Chaguán, porque la forma no fue la indicada, porque ya proclamaron a alguien, porque la renuncia a la militancia le genera un conflicto legal, como tú decías, pero por el rol que tiene también en el comando, un rol más bien primordial por sobre, dicen algunos, las figuras de la UDI y de Evópolis. Y desde ahí que surgiría también, como otro de los factores y elementos, para poder generar otro clima de conflicto al interior de Chile Vamos. Un clima que tiene que ver con la disputa de los partidos, que la UDI y Evópolis estarían dolidos, sentidos, picados. Mira, todo eso y todo lo que nosotros relatamos es muy malo para la candidata. O sea, si alguien cree que Evelyn Matei va a quedar fortalecida después de un proceso como este, es no entender que puede ocurrir todo lo contrario, que quede totalmente debilitada, porque inevitablemente en una primaria los candidatos tienen que marcar diferencias, o sea, no pueden no marcar diferencias. Y si Evelyn Matei ya quedó comunicacionalmente un tanto, digamos, trasquilada después de sus traspiés comunicacionales, porque tuvo 3 en pocos días, obviamente que enfrentarse a estos otros candidatos no la va a fortalecer, la va a debilitar. O sea, la primera pregunta que tú le harías a los candidatos de la primaria de Chile Vamos es cuáles son las diferencias de ellos en relación a los derechos humanos, a lo ecodelco, Claro. y como van a querer diferenciarse, probablemente le terminen pegando. Claro, yo no me imagino ni que quiera competir testimonialmente nomás. O sea, si entra ya la papeleta, va a intentar mostrarlo cuáles son las fuerzas. Me corrige aquí una fuente que no ha estado en Colchane, Evelyn Matei, ha estado en el norte, pero no particularmente en Colchane. Y además, creo que en el equipo de José Antonio Caz y el propio candidato tienen que estar mirando con harta expectativa y esperanza. Ayer rápidamente, con la publicación de las encuestas Academia y Criteria, posteó José Antonio Caz que no se dejan mover por las encuestas y que seguirán trabajando, pero esa sensación de un José Antonio Caz tercero, derrotado por Johannes Kaiser, muy lejos de Evelyn Matei, se empieza a acotar dependiendo cuál sea la pregunta y cuál sea el escenario que se está generando. Y eso es bien importante también porque le pone presión a la definición de Chile Vamos, le pone presión a la candidata de ese sector, que además se le critica y se le cuestiona también la demora en la designación de equipos de un jefe territorial, de ese vocero o jefe político que agarre las papas calientes y no todas lleguen a ella, que frene de alguna manera, que sea un cortafuego antes de que los conflictos escalen hasta la propia Evelyn Matei. Algo de rumorología hay de que eso se va a zanjar durante esta semana, pero la postura del equipo, del comando de Evelyn Matei, era que no teniendo claro las primarias, era bien innecesario nombrar un equipo. Y eso es un poco lo que debería pasar esta semana. Hay que decir también que, volviendo un pelito al otro lado, igual este fin de semana pasaron cosas interesantes, fundamentalmente en relación a la candidatura de Carolina Toá. Sí. El apoyo de Ricardo Lago y Luisa Durán en conjunto, no hay que leerlo como una cuestión ni casual ni poco importante, porque da cuenta de, primero, la fractura definitiva entre el PS y el PPD. O sea, Lago no va a jugar el rol que está jugando Bachelet, bajo ninguna circunstancia, claro. ni por sobre el bien, ni que me espero la primaria para apoyar a quien tengo que apoyar, no. Da un golpe en la mesa y se la juega definitivamente por la que obviamente parecía siempre su heredera natural, ¿verdad? Dentro de los candidatos posibles, pero da el paso, y la apoya de manera categórica.
si esto tiene algo o no con la historia de desencuentros anteriores por la presidencial, donde él fue bajado, no recibió el apoyo del Partido Socialista durante la presidencia de Álvaro Elizalde en favor de Alejandro Guillé. Puede que sí también, es bonito pensarlo, eventualmente una pequeña venganza, pero hay ahí un punto que tiene varias lecturas y claro, con todo lo malo que venía pasando al frente respecto de Matei, en el caso de Carolina Toá pasa eso, pasa una carta de apoyo también de 31 economistas y académicos, donde hay nombres que resultan interesantes, etcétera. Hay un alineamiento y un ordenamiento frente al desorden del PS y frente al desorden del frente también. Sí, sin duda. Bien simbólica la que mencionabas tú, este posteo que hace el Partido por la Democracia con esta foto que dice toda presidenta, una bandera ahí de Luisa Durán y Ricardo Lagos cargándola. Esto fue a las 5:16 del 19. ¿Cuándo estuvimos? ¿19? ¿21? Hace muchos días ya. Sí, ha pasado una eternidad con este fin de semana. El sábado creo que fue. El sábado. Y con un mensaje que dice, con su altura de estadista y de alguien que ama Chile, el presidente Ricardo Lagos Escobar ha elegido este día fundamental para manifestar su firme respaldo a nuestra candidata. Le debe haber dolido a Paulina Bodanovich, sin duda, porque lo importante y lo relevante y lo que ha movido la aguja en algunos momentos recientes de la historia de nuestro país, Ricardo Lagos, es también bien significativo. El traspiés, además, de Evelyn Matei respecto a lo inevitable de las muertes durante los primeros años de la dictadura, le dio un relato muy humano, muy sentido, muy emocional y muy genuino a Carolina Toá respecto al asesinato de su padre, y de ahí creo que ha habido un empujoncito a su candidatura con el apoyo de Vlado Mirosevic, ahora con Ricardo Lagos, con esta carta que le está haciendo bien y que está generando con Juanma un escenario más positivo de la candidata que pareciera ser la que tiene más posibilidades de llegar a una segunda vuelta. Ahora, digamos por último, antes de irnos a la pausa, que si alguien esperaba que Ricardo Lagos no apoyara a Carolina Toá, es no entender nada de la historia de Carolina Toá. Sí, claro, era su candidato natural. Si el tiempo era el momento escogido. El timing, claro. Aquí sí que hubo buen timing. Muy bien, son las 8:52. Nos vamos a ir a la pausa comercial.